Vamos a abrir nuestras Biblias en esta ocasión en el Evangelio de Lucas. Y vamos a mirar un incidente que no a menudo se toca. Y si se lo hace, es durante el periodo de Semana Santa, lo que llamamos Semana Santa. Tiene que ver con la actitud que tuvo Judas Iscariote con el Señor. Lucas capítulo 22, versos 47 al 53. Mientras él aún hablaba, y esto es, ya vamos a ver, Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Señor, una vez más abrimos tu palabra y revisamos estos relatos sagrados que nos transportan en el tiempo y específicamente a ese momento, que es un momento sagrado, solemne, pero también muy triste. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder sacar o extraer algo que sea de beneficio para nosotros. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones y rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El verso 48 me golpeó esta semana, cuando dice el Señor: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo estaba pensando, ¿qué sintió el Señor? Es muy difícil poder describir esto, porque ya entraríamos en el terreno de la psicología. Y la verdad hay que tener mucho cuidado con hacer psicología de los personajes, o psicoanalizar los personajes de la Biblia. A veces tenemos un poco de material para darnos cierta licencia, pero siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sintió Jesús cuando sintió la mejilla de Judas, sabiendo lo que estaba pasando? La Biblia no dice nada al respecto. Pero, ¿cómo se siente usted si alguien le da un beso así, como hizo Judas? El origen de la palabra beso es muy interesante. En realidad pertenece o es de origen celta. Y luego pasó, se tradujo esa palabra celta al español como basium. Y a nuestro español llega la palabra que hoy usamos, que es beso. Y el beso, sin darle mucha vuelta, se trata de un acto o un gesto de aprecio, procura manifestar un saludo, de decirle a la persona te quiero o te amo, depende de nuestra cultura,
se utiliza de diferente manera el concepto te quiero o te amo. Y claro, en algunos casos el beso clásico ha sido reemplazado por una cuestión de prejuicios, con un apretón de manos, por ejemplo. En algunos casos inclusive se hace una especie de veña. No sé, algunos hemos caído en ese asunto de que si vemos dos personas dándose un beso, que sean del mismo sexo, y ojo, no estoy hablando de besos eróticos, ¿no? Pongamos las cosas claras. Bueno, que si dos hombres se besan en la mejilla, es una cosa, ya son medios raros. Los ponemos o los enlistamos en un sector que tiene que ser cuestionado por cuestiones de moralidad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en algunas culturas todavía los hombres se besan, y por cierto, en la cultura judía lo hacen, y en los tiempos de Jesucristo era común darse ósculos santos, que a veces Pablo inclusive nos invita a hacerlo. Así que es cierto, es un asunto de cultura, y tal vez para las culturas del oeste, especialmente en nuestro continente, no es tan aceptable o tan bien visto, aunque si van a mi país de origen, a lo menos hoy día es muy común que los hombres se den un beso en la mejilla. Ahora sí, se dan un beso de frente ya es otra cosa, ¿no? Ya nos metemos en otro terreno y no lo quiero tocar. No hay cosa más hiriente, no hay cosa más frustrante que un beso falso. Y no solamente se trata del beso falso, pero si volvemos hacia atrás a las costumbres culturales, puede ser un apretón de manos falso. Puede ser una sonrisa falsa. Puede ser un saludo falso. En este caso, lo que estamos observando cuando se ve ese beso es un saludo, lisa y llanamente. El beso es la costumbre cultural, pero en realidad, dejando de lado la práctica, lo que se está observando es un saludo que no parte de un corazón en orden con Dios, un corazón sincero. Es un acto de falsedad. Es un acto que se manifiesta un corazón que traiciona, un corazón que viene trayendo a una agenda completamente distinta a la que pretende mostrar en lo exterior. A veces la gente dice, no, bueno, pero lo que sucede es que no es que yo no quiera a la persona, sino que me molestan algunas cosas. Y es por eso que a veces tenemos esa doble cara o esa doble actitud o doble agenda. Sí, lo quiero, pero siempre insisto que ese pero es una palabra a veces que la manipula muy bien el demonio, no el Espíritu Santo. Porque cuando hacemos algo pero le metemos el pero, en realidad es una justificación para hacer lo que no es debido, lo que no aprueban las Escrituras. Y ahí es donde tenemos que parar, tenemos que tener cuidado con los peros. Judas tenía su pero, le daba un beso traidor, pero le decía al Señor, maestro, pero. Y ese pero obviamente era un pero traidor que por supuesto manipuló el príncipe de las tinieblas. Entonces este beso que le dio Judas a Jesús fue un acto de alta traición, y parece una contradicción y una ironía que un beso, que supuestamente debe ser una señal de respeto y de admiración y de afecto, en realidad lo que es este beso es un acto de alta traición, una cosa vergonzosa. Ahora, yo no sé, déjeme preguntarle esto con toda franqueza, ¿ha dado usted alguna vez un beso traidor? ¿Usted alguna vez le hizo una sonrisa falsa a alguien? ¿Usted le dio la mano a alguien cuando en realidad dentro suyo hay una agenda diferente a lo que está expresando? ¿Un abrazo? Y muchas veces no se cierren con el beso literal, vuelvo a repetir, porque hay muchas maneras de hacer un saludo que no es sentido, que es un teatro.
Yo he conocido mucha gente a través de los años así, desde muy joven. He viajado, he salido de mi país, pero he conocido gente de mi país. Y estoy seguro que, si no todos ustedes, alguno de ustedes ha experimentado ese tipo de experiencia. El beso de traición. ¿Qué es una traición? ¿Cómo definimos este concepto? Estaba buscando un poquito cómo describe el diccionario de nuestra lengua española este asunto. Y más o menos dicen, voy a parafrasear porque se da mucha explicación sobre esto, pero se trata de la conducta desleal y carente de compromiso entre dos partidos involucrados, o dos personas se puede decir, ¿no? Es una acción que quebranta la confianza. Lo que pasó acá es el quebrantamiento de la confianza que Jesús le había dado a Judas. Ya vamos a mirar algunos detalles. La persona que comete traición generalmente defrauda, inclusive en el aspecto económico. Siempre estoy denunciando los pastores, vamos a ser realistas, no son pastores los que dirigen muchas veces algunas de las iglesias populares hoy. Son lobos disfrazados de ovejas y no están pastoreando, están destruyendo. Usted no va a ver un lobo pastoreando un rebaño de ovejas. El lobo lo que hace es que se devora las ovejas. Así que muchas de estas personas en realidad traicionan al Señor y traicionan su causa. Y defraudan entonces no solamente a las ovejas en cuanto a lo emocional y espiritual, sino también, y a menudo lo vemos, en forma económica, rompiendo los vínculos o lazos de lealtad y confianza que nos unen unos a otros en el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto puede llevarse también a lo que es el vínculo del hogar. A veces hay hombres que se hacen los vivos y se van con otra señora o señorita por ahí y luego vienen a casa y le dan el beso traidor a la señora diciendo, hola querida, ¿cómo estás? O le damos la mano, le damos un abrazo. A veces los hijos hacen eso con los padres. Cuando le dan un beso pero los están traicionando, mintiendo, defraudando. Lo mismo sucede en el mundo de la política, en el ámbito social, en las grandes empresas o corporaciones. Esto es un mal más extendido de lo que nosotros queremos realmente admitir. La traición de Judas es el caso más emblemático de traición. Cuando una persona comete un acto de traición, usualmente usamos el término tú eres un Judas, o al resultado ser un Judas. Así que esta acción quedó grabada en la psiquis de la humanidad como el epítome de la traición. Es el colmo, el desborde de la alta traición hacia una persona. Ahora, imaginemos esto, porque Jesucristo sabía muy bien lo que había en el corazón de Judas. No es que Judas le informa a Jesús en su acto y lo agarra a Jesús completamente desprevenido o desarmado. El Señor sabía muy bien lo que había en el corazón de cada persona, lo mismo que sucede en la actualidad a través del Espíritu Santo. Y sabía muy bien que ese beso que le estaba dando Judas era un beso traidor. Por eso pregunté al principio, ¿cómo piensan ustedes que se sintió el Señor Jesucristo cuando sintió el calor de ese beso en su mejilla? Y no solamente eso, pero inclusive antes de darle el beso, acá Lucas se enfoca solamente en el beso, pero en el Evangelio de Mateo, Lucas antes de darle el beso le dice, salve maestro. Y tomen nota las dos palabras que usa. Podría haber dicho maestro, pero dice salve maestro. Y entonces dice Mateo, y le besó. Es como diciendo en nuestro español, ese típico saludo es, te saludo, te doy honra, te glorifico, maestro. Y me llama la atención, creo que el jueves hablábamos un poco de esto con algunos hermanos, sino con el grupo. Pero no voy a entrar en esos detalles ahora, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que nunca encontramos a Judas diciéndole Señor a Jesús. Siempre le dice maestro, o en el griego es rabí, la palabra hebrea rabí o raboni.
Nunca lo encontramos a Judas diciéndole Señor. Los discípulos sí decían Señor, pero nunca Judas. Nunca lo reconoció como Señor. ¿Qué clase de persona era Judas? ¿Qué clase de individuo? Y en realidad, cuando analizamos a través de las Escrituras a este Señor, encontramos que es multifacético, un personaje oscuro, un hombre variable. Es difícil de poder ponerle el punto al Señor este. Los discípulos convivieron con este Señor todos los días. Y sin embargo, a pesar de vivir con Él todos los días y tener grandes experiencias, no llegaron a darse cuenta quién era Judas, sino hasta después, por supuesto, cuando se sientan a escribir los evangelios o cuando, en fin, ya el Señor Jesucristo, el Señor fue traicionado y conocemos la historia. Pero en estos momentos en que se está dando la situación, acá tenemos la narración posterior a lo que es a los sucesos, pero durante el proceso de estos acontecimientos, nadie sospechaba de este Judas. Todos lo consideraban uno más. Noten ustedes ahí en el verso 47 que Lucas nos dice que pertenecía y era contado con el grupo de los 12. No dice los 11 y Judas, no, era uno de los 12. A lo menos los discípulos lo consideraban uno más entre ellos. Otro detalle que llama la atención es que el Señor Jesucristo lo involucró o le dio las mismas oportunidades que le dio a los demás discípulos que estaban en el grupo y que llegarían después a ser los apóstoles del Señor. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, lo que dice es impresionante, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en la lista, incluye en esa lista de los 12, en el verso 4, a Judas, diciendo, y Judas Iscariote, y eso sí, se hace ese paréntesis, el que le entregó, el que también le entregó. Así que los escritores meten ese detalle para que no vayamos a pensar que este hombre era un santo, ¿no es cierto? Pero notamos que el Señor le dio autoridad a Judas junto con los demás sobre estas situaciones, ¿no es cierto? Los espíritus inmundos, las enfermedades y toda dolencia. En el verso 5 agrega, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Así que por un lado dice que les dio, junto con Judas Iscariote, el que le entregó, le dio autoridad y número 2, le dio instrucciones. A modo de paréntesis, a veces a la gente le gusta que les den autoridad, pero no que les den instrucciones. Si hay algo que encontramos muchas veces dentro de la iglesia es que la gente anhela autoridad, pero no instrucciones. A mí me gusta dar las instrucciones, pero no que me den las instrucciones. Yo quiero ejercer autoridad sobre otros, pero no autoridad sobre mi cabeza. Lo que estoy diciendo puede ser molesto, Pues me alegro, porque no es inventiva mía. Eso es, cuando reflexionamos en las Escrituras, es el espejo donde nos vemos todos nosotros, y yo me incluyo en la bolsa. Nosotros queremos autoridad, queremos que la gente nos respete, pero no quiero autoridad sobre nosotros. Y mucha gente ha pasado por esta iglesia a través de mis años, que han sido así. Hoy no están, porque no quieren autoridad sobre ellos. Mucha gente quiere instruir a otros y darles dirección, pero no están dispuestos a aceptar la instrucción. Jesús nos enseñó algo muy interesante, y es que con la vara con que medimos vamos a ser medidos. Yo quiero medir, pero a mí nadie me mide. Esa es la actitud de mucha gente. Jesús le dio autoridad, pero le dio instrucciones. No puede usar la autoridad Judas ni ninguno de los discípulos como a ellos les parece.
Es según el criterio del Señor que dice, así es como se van a hacer las cosas. Y les dio instrucciones, y estas son las instrucciones para usar la autoridad. No usarla a su antojo, sino dice, yendo, predicad. Ahí es donde se usa la autoridad, predicando, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echad fuera demonios. Es decir, propaguen el bien común, no el mal a lo que puede minar la obra de Dios que vino a hacer al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Dice al final, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué tal? Yo me miraba al espejo y me decía, recibisteis de gracia, dad de nuevo, pero de gracia, no esperando nada. Hoy hay mucha gente que da para recibir gloria, honor, dinero, respeto, posiciones. En otras palabras, estamos traicionando la causa. Es toda una farsa. Y es por eso que, en lugar de hacer la labor de hablar de Cristo a los perdidos, perdemos el tiempo en cosas como esas. No recibimos nosotros porque somos más importantes que los demás, sino que recibimos algo del Señor por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué creen que estoy en el púlpito? ¿Porque soy mejores que ustedes? Grave error. Es porque el Señor se le dio por hacerlo así. ¿Por qué creen ustedes que están sirviendo en la iglesia? ¿Porque son mejores que otros? No, Señor. Todos somos siervos inútiles y que tenemos el privilegio, sin merecerlo, de tocar las cosas sagradas. Ninguna persona en el Antiguo Testamento que no forme parte del grupo levítico tenía el derecho y el privilegio autorizado por Dios para tocar las cosas sagradas. Si lo hacía alguien, peligraba su vida por lo pronto. Solamente aquellas personas que Dios por gracia había seleccionado hacían eso. Y sabes una cosa, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado por gracia la salvación y el poder ser siervos útiles para su gloria. La ironía de todo esto es que Judas recibió un beso de gracia de parte del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, le dio autoridad por gracia. Le dio instrucciones por gracia. Lo hizo parte del equipo ministerial por gracia. Inclusive Cristo estaba dispuesto a ir a la cruz por él, por gracia. No porque Judas, junto a los discípulos o sus compañeros, fuesen distintos al resto de la sociedad y entonces dijo, estos hombres valen la pena y entonces me los voy a agarrar. Porque sabemos muy bien que Judas no valía la pena, era un desastre. Le dio la oportunidad a este hombre de servir al Señor y a las cosas de Dios por la pura gracia, pero él en cambio le dio un beso traidor. Judas era el encargado de administrar el dinero del equipo ministerial. Según Juan en el capítulo 13, él era el que tenía la bolsa, hoy diríamos los cheques, la cuenta bancaria, el que lleva los libros. Otra vez, estamos en diferentes épocas y manejamos en una forma diferente los capitales. Según Juan en el capítulo 12, verso 6, dice que extraía dinero de dentro de la bolsa. Qué pedazo de señor este, ¿eh? Tenía el privilegio de administrar los bienes que la gente a lo mejor donaba para que puedan estas personas hacer su ministerio, y que hacía Judas, probablemente metía los dedos y sacaba de a poco. Era un trabajo de hormiga, pero de esa manera el hombre iba haciendo un desfalco de lo que pertenecía para el ministerio. Y lo que me llama la atención es que Judas no estaba dispuesto a hacerse cargo de su falta. Después de traicionar al Señor Jesucristo, como nos relatan acá los evangelios, en lugar de volver a Jesús y admitir, mira, bueno Señor, ¿sabes una cosa? Me hago cargo del daño que he ocasionado. Al contrario, buscó una línea de escape rápida para no dar el rostro al Señor y se ahorcó.
¿No hubiese sido mejor de venir al Señor y decir, Señor, he robado, confieso mi pecado, te he traicionado, y mi corazón no estaba en orden contigo, pero por favor perdóname? No, él decidió tomar el camino que él consideró era el camino más fácil, que es el escapismo. Y se quitó la vida. Bueno, por las Escrituras sabemos que este señor hoy, ahora cuando estoy hablando, está en el infierno. Y lo peor de todo es que Judas era un hombre que tenía una tremenda habilidad para organizar, para poder mover a la gente. Y esa habilidad, ese talento que tenía para organizar, lo utilizó para el mal, para hacer lo incorrecto. En lugar de construir, era destruir lo que el Señor estaba construyendo en su ministerio. Nos dice ahí en el versículo 47 que venía con él una turba, pero él, fíjense ustedes que dice que venía liderando el grupo. Él no venía en medio del grupo. Él era el que iba adelante. Él se había arreglado todo. La turba esta dicen, ustedes miren a Judas, sigan a este señor, lo que él diga, eso es lo que vamos a hacer. Él nos va a dirigir a ver quién es de estos, en lo oscuro, era de noche, porque todo el mundo conocía a Jesús, pero de noche hay que entender que no se veía ni medio, por eso venían con algunas teas para ver ahí en el medio de la oscuridad, y entre toda esta gente, bueno, necesitaban ir y señalar a quién era el hombre. Ustedes sigan a Judas, y este señor, Judas, dice, a mí, que yo les voy a mostrar cuál es de entre todos estos 11, quién es, o los 12, contando a Jesús, quién es el Señor, el Señor, este Señor al que deben ustedes arrestar. Ahora, además de esto, hay que ir un poco para atrás y mirar la turba, porque nos concentramos en Jesús, en Judas y en su beso traidor, pero ¿qué de la turba? Y es muy interesante cuando paramos un poco y decimos, bueno, momento, pero ¿cómo es que se dio en la situación político-social de riesgo que había en los tiempos de Jesús una turba que se levante y de noche? Eso es algo que llama poderosamente la atención. Había que convencer para este tipo de movimiento nocturno al Sanedrín. El Sanedrín tenía que estar informado de cualquier tipo de cosas, porque podía comprometer al Sanedrín, el grupo religioso, que en definitiva eran los que gobernaban allí, meterlos en lío con los romanos. Así que el Sanedrín estaba en perfecto acuerdo y en total conocimiento de lo que estaba sucediendo en este momento. No solamente el Sanedrín, pero el sumo sacerdote tenía que ser informado, porque era la cabeza del Sanedrín. Así que tenían que levantar al sumo sacerdote y decirle, vamos a hacer esto, sabiendo que se estaba apresando a un hombre inocente. Y todos ellos se pusieron de acuerdo. Había que tener además el permiso de la autoridad romana. Cuando nosotros revisamos la historia, en esta etapa, había movimientos revolucionarios que querían levantarse contra los romanos, sacarse o quitarse el yugo de encima. Y habían grandes levantamientos. Eventualmente hubo varios hasta que cayó Jerusalén en el 70. Pero había levantamientos subterráneos que causaron estragos entre las tropas. Muchos de esos escondían algunos cuchillos o facones y cuando podían le metían una punzada a algunos de los soldados romanos. Así que Roma tenía que usar la fuerza y prohibía todo este tipo de concentraciones. Había que consultar con las autoridades romanas para que den el permiso de juntar a un grupo de personas y encima de noche, porque eso podría ser visto como un acto sospechoso de rebelión. Y entonces de esa manera las autoridades o las tropas romanas tenían que intervenir con el fin de sofocar cualquier tipo de levantamiento. Roma autorizó esto, no cabe la menor duda. No solamente eso, pero había que organizar a las autoridades del templo, policías y comisarios, que también eran los que trataban con el pueblo de Jerusalén, los policías. No solamente eso, pero había que organizar los elementos que se utilizaron, las antorchas, los palos, las espadas que nos dicen los relatos bíblicos, llevaban cada uno para poder apresar al Señor Jesucristo. El haberlo hecho de noche es otro detalle que me llama poderosamente la atención, porque de hacerlo de día se hubiesen echado al pueblo encima.
Y eso es lo que da a entender Jesús cuando dice ahí en el verso 52, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Qué soy yo, un delincuente? Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ahí estaba todos los días, no extendiste las manos contra mí. Y la razón del por qué no extendía las manos, porque la gente veía a Jesús como un profeta y no veía con buenos ojos a la autoridad romana, no veía con buenos ojos a los oficiales del templo y mucho menos al clero. Estaban hasta las sienes porque les ponían cargas al pueblo que ellos ni siquiera se dignaban a mover con un dedo. Y esa fue la denuncia del Señor Jesucristo sobre aquellos que pretendían enseñar y dirigir a la nación. Por eso es que vinieron escondiéndose en las penumbras. Todo esto está premeditado. Es una acción bien organizada, bien pensado. Si Judas y los demás hubiesen usado esta habilidad de organización para las cosas de Dios en lugar de la traición, qué notables hubiesen sido estos hombres. Nosotros hoy estaríamos elogiando a Judas por la habilidad que tiene para organizar las cosas para hacer el bien. Pero él organizó todo para hacer el mal, uno de los actos más bochornosos de la historia del hombre. Eso es este Señor que tenemos aquí delante. Como dice el Señor, son facciones que sirven al mundo de las tinieblas. Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando dice esta es vuestra hora, es ustedes se mueven en lo oscuro, en lo escondido, no de frente. Y dice, ese movimiento oscuro es la potestad o el dominio de la oscuridad, de las tinieblas, de los demonios. Yo no entiendo, honestamente, cómo a veces en las iglesias se dan conspiraciones, rumores, chismes, destrucción. ¿Cómo podemos nosotros justificar que eso es puesto en el corazón por el Espíritu Santo con el cual Dios nos ha sellado? ¿Quién puede levantarse y decirme que cuando hacemos daño a personas u obras, que en última instancia se lo estamos haciendo a Jesús, porque esto es el cuerpo de Cristo, que alguien pueda decir, esto me lo motiva el Espíritu Santo, esto es para edificar? Lo que me llama la atención en este cuadro no es solo la actitud de Judas y la turba, pero más me llama la atención la actitud de Jesús. Jesús, cuando lo vemos, muchos lo juzgan como un hombre débil, y sin embargo muestra una absoluta certeza, fortaleza, y por encima de todo, no hace abuso de su autoridad como estaba haciendo Judas. Recuerden, a Judas se le dio autoridad, pero se le dio instrucciones. A Jesús se le dio autoridad y el Padre le dio instrucciones. Y Jesús jamás hizo abuso de su autoridad. Poseía todos los recursos del cielo para poder ponerle fin a este atropello, a este acto de hostilidad por parte de la turba. Cuando Pedro actuó precipitadamente, el Señor le dice, según nos dice Mateo, que también relata el mismo incidente, pero da algunos detalles extras. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Miren ustedes a dónde va a parar la turba. 12 legiones de ángeles. Legiones. Podría haber hecho estrago, una vez prediqué de esto, de que si hubiese aparecido 12 legiones de ángeles, ni siquiera el imperio romano se hubiese sostenido. Todo el ejército con toda su potencia, todo su material bélico, era el ejército más avanzado de la época, se los hubiesen comido crudos, a todos. Le dice a Pedro, ¿tú piensas que yo no puedo reventar todo esto por el aire con 12 legiones de ángeles? Y sin embargo, con todo ese poder y autoridad, no la usó. No la usó. No solamente eso, pero me llama la atención su humildad y amabilidad. Porque Jesús, sabiendo lo que está pasando acá, no rechaza a Judas, sino que al contrario recibe, pone la mejilla para recibir el beso traidor. Incluso atiende la herida del hombre que lastimó Pedro.
Le arrancó la oreja derecha. Y el Señor Jesucristo, en decir, bueno, aguántesela, mi amigo, usted vino a traer la agresión. No, el Señor Jesucristo fue y no solo le emparchó la oreja, dice que se la sanó completamente. O sea que voló la oreja por el aire y agarraron, le pegaron la oreja y ahí no había hilo, ¿no?, para coser. El Señor, no sé cómo se hace eso en el mundo espiritual, que sea, pero regeneró todo el asunto y le quedó la oreja. Y estoy seguro que ese hombre oía mejor que con la otra. La otra cosa es su rechazo a la violencia. Jesús desprecia la violencia. Los discípulos actuaron con hostilidad y lo hicieron con sinceridad. Ellos querían proteger a su maestro. No vamos a ser muy severos con ellos, aunque actuaron mal. Pero de todas maneras lo hicieron porque amaban al Señor. Y entonces cuando veían que venían a asaltarlos, estaban dispuestos a morir ahí nomás. No tenían chance con la turba. Primero, que ellos no sabían pelear, eran pescadores que van a salir a pelear con los oficiales del templo, que tal vez no eran como los romanos entrenados militarmente, pero llevaban las espadas y los garrotes. Y, a ver, estos señores, ¿qué tenía? Espada. Pedro, hasta donde sabemos, tenía el único que tenía una espada y le dio en la oreja a este señor. Pero Pedro le cortó la oreja porque era un bruto que no sabía usar la cosa esa, era para pelar pescados nada más. Y sacó ese cuchillo. 3 soldados se le tiraban encima a Pedro y chao, si te he visto no me acuerdo, Pedro. Pero entonces, estos hombres, al actuar con hostilidad, el Señor Jesucristo actuó con amabilidad y lo que hizo es restaurar a un hombre que no lo merecía porque venía a hacerle daño a Jesús. Jesús va a dejar establecido un principio que nosotros creo que no entendemos. El Señor dijo en el verso 52, todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué quiere decir eso? Pensamos que, bueno, si una persona mata, entonces morirá. Que si una persona agarra un revólver, bueno, le van a pegar un tiro. No, eso no es. Hay gente que agarra un revólver, pega un tiro y no ve que muere con un tiro. O van a la cárcel, o a lo mejor se mueren de viejo, qué sé yo. Pero no estamos usando bien el principio. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice, todos los que tomen espada, a espada perecerán? Lo que está diciendo es, con lo que mides serás medido. Con lo que juzgas serás juzgado. El criterio que utilizas para actuar es el criterio que te acusará a ti mismo. Nosotros entendemos mal el criterio que plantea el Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo más adelante enseña o inculca a la iglesia. Dice en Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, esas palabras nos entran por un oído y creo que, si no fue Pedro, alguien nos arrancó el oído derecho porque no nos entra por ese lado. No escuchamos lo que dicen las Escrituras. Y oigan, cuando decimos amén, pero no lo hacemos, estamos dando un beso traidor al Señor que nos dice estas cosas. ¿Cómo se evita caer en este asunto? ¿Qué tenemos que hacer la iglesia contemporánea para no caer en este tipo de errores garrafales? Bueno, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que orar. Y claro, uno puede decir, pero bueno, pastor, ¿cuántas veces nos dijo lo mismo? Es cliché el asunto, hay que orar. Ya sabemos que hay que orar. Bueno, sí, sabemos que hay que orar, decimos amén, pero no lo estamos haciendo como dice la Escritura. Hoy hacemos un montón de oraciones, pero no la oración bíblica. Es decir, no vamos a la Escritura para ver cómo debemos orar y qué cosas tenemos que presentar delante de Dios. Presentamos la oración, pero no nos presentamos nosotros en oración. Nosotros le decimos a Dios cosas, pero no dejamos que las cosas nos digan a nosotros. Nosotros tenemos que venir primero con lo que soy y si tengo que corregir cosas malas, corregirlas y entonces orar a Dios. No solo hablando de lo que estoy haciendo mal, cosa que Judas no hizo, sino de pedirle a Dios que nos cambie, que haga las cosas distintas. Por eso Pablo decía, Dios es el que produce el querer y el hacer. El problema es que no es que Dios no quiere, el problema es que nosotros no queremos hacer.
La oración en este caso es llevar todo a la presencia de Dios y dejar que Dios maneje las cosas. El problema es que nosotros organizamos las cosas en el nombre de Dios. Pero el asunto es que nosotros debemos dejar que Dios maneje las cosas. ¿Dónde vio usted que el marinero le dice al capitán que agarre y levante las velas? O bueno, hoy no se levanta velas, pero qué sé yo, que prenda los motores, y los marineros que no saben ni por dónde les pega el aire, se pongan a manejar los relojes, los compases, el mapa de ruta. Yo he ido a Transatlántico con mi señora, esos grandes barcos que hay ahora para pasar vacaciones. Si uno de los que levantan el ancla agarra el timón, yo me tiro por la borda. ¿A dónde vamos con una persona que levanta el ancla? ¿Cómo va a ser para manejar semejante aparato? Tiene que saber qué hace. Pero nosotros sabemos más que Dios, más que el capitán. Y así nos van los hogares, las iglesias, las vidas, el ministerio. Todo va como la mona. Hoy tenemos una iglesia que no testifica de nada. Noten ustedes que los discípulos, al actuar, quisieron resolver todo en una forma inmediata, en una forma activa y además agresiva, y se precipitaron en sus decisiones, terminando en daños que, de no ser por la intervención del Señor, hubiesen sido irreparables. ¿Quién le va a curar la oreja a este señor? Y quizás a otros que se hubiesen lastimado, o los mismos discípulos. Estos señores podrían haberle metido cuchillo a los mismos discípulos. Gente hubiese perdido la vida en ese choque. Y esto sin hablar la explosión social que se hubiese producido cuando los romanos, al enterarse del fracaso de esta opereta, hubiesen entonces venido a las autoridades judías y armar todo un lío, meterlos quizás presos y si no crucificar a algunos que otros, que era práctica común por parte de los romanos, de colgar gente en los palos. Verso 47 nos dice, mientras él aún hablaba. ¿Lo vio eso? Esto es importante porque nos conecta con lo que viene diciendo, lo que está sucediendo anteriormente. Yo les muestro este cuadro, pero hay que conectarlo con todo lo que está pasando. Cuando llegaron a Jesús, Jesús estaba hablando todavía a sus discípulos. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús les estaba hablando? Porque lo sorprendieron, cuando llegaron todas estas personas, sorprendieron a Jesús hablando a los discípulos. Bueno, ¿qué es lo que estaba hablando? Lo que les hablaba es lo que dice en el verso 40, orad que no entréis en tentación. El Señor se aparta para ir a orar al Padre, preparando la situación que va a venir por delante. Los discípulos les dijo, quédense ustedes ahí, oren. ¿Y qué pasó? No aguantó, estaban cansados. Y el cansancio produce el aburrimiento, y el aburrimiento, la apatía, hace que se quedaron dormidos. Al rato viene el Señor, después de la oración, y nos dice allí, por ejemplo, ¿por qué dormís? Verso 46, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez el Señor repite lo mismo que les dijo en el verso 40, antes de irse a orar y después de la oración. ¡Qué cosa tremenda! Porque nosotros decimos amén, hay que orar, pero no oramos. La iglesia está dormida. Hablamos, pero no oramos. No estamos despiertos. La Escritura nos habla hasta el cansancio que tenemos que velar como iglesia para no caer en tentación, para no traicionar al Señor, para no fallarle, para no hacer cosas que en lugar de construir destruye, hace daño. No la entendemos. La iglesia de hoy está perdiendo el tiempo porque es una iglesia dormida, es una iglesia que está soñando, no tiene los ojos abiertos. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 34 dice, velad debidamente. No velad simplemente, háganlo como es debido, porque hay muchos que están con los ojos abiertos pero medio dormidos, medios intoxicados o distraídos. No, velad con los ojos bien abiertos, debidamente. ¿Para qué? Dice, para que no pequéis. Dice, y no pequéis. Pablo entendió las enseñanzas de Jesús, la entendemos nosotros. La iglesia está pecando, y está pecando porque no velamos. Nosotros recibimos la autoridad de Cristo y las instrucciones. Nos gusta la autoridad, pero no queremos seguir las instrucciones. Pablo dice en 1 Corintios 16, velad otra vez, estad firmes en la fe, esforzaos.
Hoy la gente no puede decir amén a esas palabras. ¿Por qué? Porque la iglesia no está velando, no está bien parada en la fe y no están esforzándose. Al contrario, es una iglesia debilitada. Primera de Pedro 4:7 dice, sed sobrios y velad en oración. En el capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la evidencia de que esto es real es lo que pasó con Judas. El diablo andaba dando vuelta y se lo tragó vivo y crudo a Judas Iscariote. Judas debió de haber estado allí en ese lugar orando con los compañeros, pero escogió el camino de la traición. Ahí debió de haber estado Jesús cuando Jesús dijo, orad para que no entren en tentación. Ya Judas había salido y estaba entonces armando todo este equipo diabólico que se levantaba contra el Señor. La turba debió de haber estado en oración, pero escogió ser parte de una conspiración. Los discípulos debieron de haber estado orando, pero fueron tentados a tomar acción por su propia cuenta, en lugar de consultar con el Señor. ¿Qué debemos hacer con esto? Señor, ¿qué hacemos? No, sacó la espada y allá fue a lastimar a un señor. Cuando el Señor no vino a matar a nadie, sino a dar la vida para salvar a las personas. Jesús, en cambio, pudiendo actuar y terminar con esto, oró, nos dice el verso 42. Y oraba diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa era la oración del Señor y se espera que sea la oración de todos nosotros. Pero no, Judas hizo su voluntad, los discípulos hicieron su voluntad y nosotros hoy seguimos haciendo nuestra voluntad en nuestros hogares, en las iglesias, con nuestros hijos, en la sociedad. Hacemos lo que a nosotros se nos da la gana. Y es por eso que no vamos ni para atrás ni para adelante. Jesús hace precisamente todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Y es por eso que Jesús tiene éxito, nosotros fracasamos. ¿Qué aprendemos de esta situación? Hermanos, cada vez que nosotros actuamos contra la persona de Jesús, lo traicionamos. Cada vez que el Señor dijo, cuando tú das un vaso de agua a una persona, en uno de estos pequeños, a mí me lo dais. Bueno, ¿qué sucede si no le doy el vaso de agua? Bueno, a mí me lo negáis. Es la lógica conexión. Si nosotros nos levantamos contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Cada vez que nosotros atentamos contra la iglesia, estamos dándole al Señor ese mismo beso traidor. Venimos de frente con autoridad, no hacemos caso a las instrucciones, organizamos, pero lo que hacemos es un daño que lo que hace es minar la obra en lugar de empujarla hacia adelante. Estamos desperdiciando el tiempo que el Señor nos dio, que es corto, para poder ir y hablar de Cristo a alguien. Y sin embargo lo que hacemos es hablar tonterías con gente que no sirve para nada, y mucho menos edificar, levantar o construir la iglesia de Cristo. Yo he conocido mucha gente que te saludan en una manera traicionera, como lo hicieron con Jesús. Dicen, yo amo la obra. No, no la amas. El que ama la obra sigue las instrucciones del Señor, cueste lo que cueste. Nunca patea en contra. Cuando nosotros no oramos, hermanos, como indica el Señor, y nos quedamos dormidos, entramos en las pesadillas. Actuamos precipitadamente, actuamos con hostilidad, actuamos haciendo daño, actuamos desobedeciendo al Señor, actuamos sin obedecer y entender que es necesario que Él muera o dar la vida por los hombres para ser salvo. Actuamos como Judas en algunos casos terribles, en que organizamos, pero no para edificar, sino para derribar. Y lo peor de todo es que muchas veces podemos abrirle la puerta al mismo demonio que, como nos dice, claro, Judas no fue creyente, obviamente, de lo contrario no hubiese sucedido esto, pero dice que la Escritura que entró el demonio en él y entonces se vino todo abajo. Ojo,
déjeme aclarar esto a modo de paréntesis, voy a ir terminando. Hay mucha gente que he escuchado decir que Judas actuó así porque el diablo entró en él. No, señor. No, señor. La Biblia dice que después que Judas planeó y tenía todo organizado y estaba en el aposento alto celebrando la Pascua, ¿se acuerdan que el Señor dijo, el hombre que mete la mano en el plato conmigo, ese es el traidor? Y entonces, después que hizo eso, entonces el diablo entró en él y vino todo lo demás. Así que, ojo con esto, porque no hay que justificar a Judas como la víctima del diablo. No, señor. No, él era responsable de sus actos. Él planeó todo el asunto y hasta se fue a negociar con los del templo para que le den tanta plata por el Señor Jesucristo. Y entonces después fue al aposento alto a celebrar la Pascua. Así que la traición ya la cometió antes. Lo que estamos observando ahora es el ejercicio. La puesta en escena ya estaba hecha. Ahora se estaba llevando a cabo este teatro vergonzoso. Dice un dicho a pocas palabras, buenos entendedores. Dime una cosa, hermano querido. Cuando terminan los cultos y saludas a tu hermano, ¿con qué actitud lo haces? Les hablo como pastor de la iglesia, los que me siguen en el canal. Nos pasamos todo el tiempo despotricando contra tu hermano, mi hermano, mirando todo lo que está mal en el otro. ¿Te mandó Dios a hacer eso? De agarrar el teléfono o el celular o qué sé yo lo que usa la gente para comunicarse ahora, hablar al otro continente, a la otra iglesia, basurear, maltratar, calumniar, mentir, defraudar. Y supongamos que haya razones. ¿Dios te mandó a ventilar todas esas cosas? ¿Ese es tu ministerio? Cada vez que hacemos una cosa, en casa, cuando llegamos a la casa, ¿amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿O estamos hablando, a veces las señoras cuando el marido a lo mejor no está andando bien, van al club y le cuentan a las otras señoras, mi marido es un desgraciado, un cochino asqueroso, y papá, y vomitamos todo. Y los hombres lo mismo, mi señora, tenés que ver, y se junta ya a hacer gimnasia, o qué sé yo, a jugar al tenis, y a contarle a sus compañeros las cosas que hace la señora, o los hijos. Pero realmente, que hablemos del mundo de esas cosas, puede ser, y a mí poco me interesa eso, pero nosotros, la familia de Cristo, ¿a eso nos llamó el Señor? Hermanos, tenemos que aprender a dar el beso. Tenemos que aprender a besar. Tenemos que aprender a mostrar nuestros afectos, si realmente somos de Cristo. Se nos está acabando el tiempo. Jesús está a las puertas. Y me pregunto, ¿nos va a encontrar besando al Señor con sinceridad o un beso traidor? Bueno, eso es algo que tenemos que hacer como reflexión todos nosotros. El secreto para no caer en esta patraña de acción que vemos acá entre Judas y estos secuaces que lo siguieron, incluso los errores, aunque sinceros, pero errores de los discípulos de actuar así, resolvemos todo eso orando al Señor. No quedarnos dormidos. Cuando nos quedamos dormidos, aunque hablamos a Dios en oración, realmente no estamos pegados a Él. Tenemos que estar velando en oración, firmes en lo que el Señor nos ha dado. Dios te ha dado autoridad para que abras tu boca, presentar el Evangelio, ser un testigo de Cristo. La autoridad para eso. Y luego nos dio las instrucciones de sanar la enfermedad esta del pecado. Digo enfermedad, en una forma simbólica, porque no es una enfermedad, es el pecado, hay que tener cuidado con esto. Pero lo uso como este fenómeno que ha afectado a la humanidad entera. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Todo lo que sea contrario a eso es el beso traidor típico, que es el epítome de toda traición que vemos a través de la historia en todos los órdenes sociales. Hermanos queridos, usemos bien, no hagamos abuso de la autoridad que nos dio el Señor y sigamos sus instrucciones. Ese es nuestro llamado. Todo lo demás es profano y debe ser erradicado de nuestro corazón, de la iglesia, nuestros hogares, para glorificar a Cristo mientras hacemos la tarea. Padre, este es un incidente que nos sacude en las fibras mismas. Esta semana caía de rodillas, Señor,
pensando en qué forma, Señor, estoy sirviendo y si realmente en algunos casos estoy fallando. La iglesia de hoy, Señor, necesita una seria reflexión porque todos los órdenes de la iglesia han sido cambiados y lo que hacemos es simplemente organizar un montón de cosas, pero no estamos haciendo la tarea de testigos de Cristo. Nos precipitamos a actuar, pero no a pensar. Nos lanzamos a veces a hacer daños en lugar de predicar a Cristo y aún estar dispuestos como tú, Señor, que nos diste el ejemplo de dar la vida por el otro, por el bien del otro. Ayúdanos, por favor, Señor, a la iglesia contemporánea a abrir nuestros pechos y entregarte el corazón. Y de esa manera, Señor, estar dispuestos a darlo todo por honor a Cristo Jesús, a quien le damos la gloria y en nombre de quien elevamos esta oración. Amén.